Bienvenidos al episodio número 21 del podcast Lado Bemol por Grajeda Avanzada Estructural, tu podcast favorito de ingeniería estructural, construcción, ingeniería civil y arquitectura también. Recuerden que ya pueden escuchar todos los episodios en su plataforma favorita, como Spotify, Amazon Music, YouTube Music, Apple Music y pues en general casi todas. También estamos en las demás redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y demás. El día de hoy nos acompaña una excelente ingeniera, una gran persona, y pues va a estar muy interesante el capítulo. Vamos a platicar de temas muy variados referentes a etapa universitaria, experiencia, concreto y pues demás. Entonces, pues para no hacer el cuento más largo, Lucía, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, agradecida de la invitación. No, pues gracias a ti por el tiempo, por hacernos un espacio en tu agenda, también por darte la vuelta hasta acá, lo aprecio mucho. Y pues me encuentro muy emocionado por todo lo que vamos a estar platicando. Ya estuvimos platicando hace unos minutos un poco. Pero pues creo que va a estar muy interesante, no sé, ¿cómo ves? Muchas gracias, ojalá y sí, ojalá y que lo que platiquemos hoy sea de interés para la gente y sobre todo que nos permita llegar a mayor comunidad y sobre todo a jóvenes, ¿no? Que nos interesa llegar a todos, a los jóvenes, a los nuevos y nuevas ingenieras que se incorporan. Así es, sí, pues creo que la ingeniería es una de las carreras que está tomando un poco de fuerza en los últimos años y bueno, ya platicaremos sobre todo eso. Entonces, bueno, Lucía, ¿nos platicarás un poco sobre ti? ¿Quién es Lucía Fuensanta? Fuensanta, López Dueñas. Soy originaria de San Luis Potosí, ahí estudié las carreras y tengo ya 20 años viviendo en Guadalajara. Uh-huh. Soy ingeniero topógrafo hidrólogo de profesión, pero también soy ingeniero civil, es decir, primero estudié la carrera de ingeniero topógrafo y luego estudié la carrera de ingeniero civil. Okay. Tengo una maestría en ingeniería ambiental y tengo una maestría en sistemas de calidad y productividad. Soy una apasionada del conocimiento. A mí me gusta aprender, constantemente estoy tratando de aprender y soy una apasionada de la ingeniería. Sin duda ha sido una de las mejores decisiones que tomé haber estudiado ingeniería. Soy apasionada del mundo de la ingeniería porque el mundo de la ingeniería es tan grande y tan amplio que muchas veces no alcanzamos a comprenderlo. Y pues me gusta mucho enseñar, me gusta mucho compartir con la gente que se acerca conmigo a que les comparta conocimientos o experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esta soy yo. Ok. Cuando no estás ejerciendo profesionalmente, ¿qué sueles hacer? ¿Cuáles son tus pasatiempos, tus hobbies? Bueno, cuando no estoy ejerciendo profesionalmente, soy 100% mamá. Tengo una hija de 23 años. Y cuando no estoy en la parte laboral, sin duda estoy pasando el tiempo con mi hija. Ok, uh-huh. Muy bien. Creo que es importante y también interesante como tener una vida social, ¿no? Aparte de uh-huh. de lo profesional, y a veces estamos tan metidos en nuestros trabajos, en nuestra profesión, pues que a veces nos olvidamos de lo demás, de la familia, de los amigos, de nosotros mismos incluso, ¿no? Y deja de ser saludable y luego vienen temas de estrés, ¿no? Entonces, bueno, para continuar me gustaría también preguntarte en qué momento de tu vida decides, bueno, tienes doble carrera, ambas en ingeniería y también doble maestría, pero ¿cómo fue que nace este gusto por la ingeniería? Pues primero la topografía y luego la ingeniería civil. Bueno, la verdad es que la idea yo siempre quise ser ingeniero. Eso no es un tema que estuvo a discusión. Jamás contemplé otra carrera. Para mí siempre fue una opción ser ingeniero. Pero honestamente yo quería ser ingeniero hidrólogo. Ese era mi objetivo. Yo quería ser ingeniero hidrólogo. Pero la carrera de ingeniero hidrólogo solo estaba en la UNAM. Y yo soy muy miedosa para andar en la Ciudad de México. Entonces dije, no hay forma de que yo me vaya sola a estudiar a la Ciudad de México. Y entonces por eso entro a estudiar la carrera de ingeniero topógrafo hidrólogo.
termino la carrera de ingeniero topógrafo hidrólogo, pero cuando acabé la carrera de ingeniero topógrafo me di cuenta que no era la hidrología mi gran pasión, sino mi gran pasión era construir. Y entonces ahí entendí que yo necesitaba continuar con los estudios hacia el lado de la construcción, hacia el lado de la ingeniería, en ese sentido. Y pues regresé a concluir la nueva carrera que estudié ingeniero civil. Ok. Bueno, comentas que lo tenías muy claro desde siempre. ¿Cómo fue, desde qué momento en tu infancia llega darse cuenta de que lo tuyo y no estaba discusión era la ingeniería? Yo tenía 6 años, estaba presentando el examen para ver si lograba salir del kinder. En ese entonces, cuando yo era niña, estoy hablando de hace muchos años, a los niños se les hacía un examen psicométrico de conocimientos y demás para ver si estaban en condiciones óptimas para irse a la primaria. Yo recuerdo perfectamente estar parada frente a mi maestra. Yo estaba vestida de blanco porque era lunes, habían sido honores, y recuerdo que le dije claramente que cuando yo fuera grande iba a ser ingeniero. Y ella me dijo, ¿vas a ser ingeniero? Como diciendo, ¿de qué estás hablando? Le dije, sí, yo voy a ser ingeniero y voy a construir. Todo mi destino académico se basó en esa situación. Yo voy a ser ingeniero. Jamás quité el dedo del renglón. No contemplé jamás otra opción que no fuera ingeniero. En algún momento, cuando estaba yo por salir de la preparatoria, empecé a pensar, bueno, ¿y si estudio medicina? Mi padre es médico, mi madre era maestra. Entonces yo dije, bueno, ¿y si estudio medicina? Pero cuando llegó el momento de tomar la decisión, fui y saqué la ficha para estudiar ingeniería. Okay. No hubo vuelta atrás. Y al día de hoy, supongo que no te arrepientes de nada. No. Fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado, a estudiar ingeniería. Yo creo que si yo muriera la siguiente vida, sí me gustaría volver a ser ingeniero. Sin duda. Si hay una segunda vida, sí quisiera volver a ser ingeniero. Ok. ¿Y cómo viviste esta etapa doblemente universitaria? Pues mira, la verdad es que yo estudié la carrera la primera del 90 al 94 y la segunda del 96 al 99 más o menos, porque me revalidaron muchas materias, los cálculos, las físicas, los topógrafos ya las llevábamos, entonces toda esa parte ya la tenía yo lista, pues, ¿no? Pero en ese momento la forma de enseñarnos era muy distinta. Yo recuerdo a mi maestro de vías terrestres que él llegaba y nos decía, cuando iba a hacer los exámenes, llegaba y se paraba y decía, bueno, si la violación es inminente, relájense y disfrútenlo. Era su frase del profesor Alejandre. Y fue una etapa, yo creo que de las mejores de mi vida, porque afortunadamente yo no tenía que trabajar para poder estudiar, sino que a mí se me daba todo para que yo pudiera estudiar. Entonces creo que fue una de las mejores etapas de mi vida, pero cuando salí de ingeniería y me puse a trabajar, me di cuenta que había mucho que yo desconocía de ingeniería, mucho que no me lo habían enseñado. Y afortunadamente, cuando salí de la carrera y empecé a trabajar, la gente que me rodeaba, sobre todo las cuadrillas de albañiles y de esos, porque pues yo salí de la carrera y empecé a trabajar como residente de obra, fueron los que me enseñaron el día a día de la ingeniería, ¿no? O sea, me permitieron bajar todos los conocimientos técnicos que yo tenía y enseñarme cómo aplicar esos conocimientos técnicos a la vida diaria de la ingeniería. Yo creo que esa fue la transición más linda que pude haber tenido. No tuve una transición tan forzada de la vida estudiantil a la vida laboral. Pero sí considero que, bueno, por lo menos yo considero que a los jóvenes nos faltó mucho de conocimiento cuando yo estudiaba ingeniería, ¿no? Ok. ¿Y después cómo es que decides estudiar la maestría? Bueno, yo tenía muy claro que no podía, como te digo, yo soy una apasionada del conocimiento. Si a mí me pagaran por estudiar, yo me la viviría estudiando. O sea, a mí me gusta estudiar. Soy muy metiche, soy muy curiosa y eso provoca que continuamente me esté preguntando cosas. Pero cuando yo salí de la carrera y empecé a trabajar, antes de concluir el año, mi papá me dijo, bueno, pues tienes que estudiar una maestría, no te puedes quedar nada más así. Y yo ya la tenía definida, yo dije, yo quiero estudiar la maestría en ingeniería ambiental,
Pero creo que esa situación de continuar estudiando es debido a lo que vi en casa. Mi mamá era una persona que a los 40 y tantos ella continuaba estudiando. Mi papá es un hombre que hasta la fecha, con 81 años, él sigue estudiando. Entonces yo creo que eso venía del ejemplo, ¿no? Y yo soy curiosa nata, yo soy metiche, a mí me gusta aprender, esa es la verdad, me gusta investigar el porqué de las cosas. Claro, pero creo que es hasta necesario dentro de la ingeniería, Sí, o sea, estarnos preguntando, ¿no? Sí, un ingeniero no puede terminar y quedarse, no hay manera, o sea, no hay forma de que un ingeniero se quede sentado en sus laureles, el ingeniero tiene que continuar. Yo creo que hay dos profesiones que tienen que continuar estudiando siempre, medicina e ingeniería. No hay forma, si tú como ingeniero te detienes de estudiar, te vas a quedar fuera, te vas a quedar totalmente porque la tecnología continúa avanzando, porque las investigaciones siguen dando resultados, porque las cosas cambian y tú te tienes que apegar a eso. Entonces tienes que continuar preparándote, no hay manera. Claro, y la curiosidad también la encuentro muy importante en la ingeniería porque luego nos dicen, pues ahí está la hoja de Excel, úsala y nos volvemos, como suelen decir, capturistas y no le metemos este criterio, razonamiento y nada más hacemos todo en automático. Entonces vale mucho la pena preguntarse el porqué de las cosas, de dónde viene esta fórmula. Y a veces en las universidades pues enseñan el desarrollo, ¿no? De ciertos procedimientos, pero pues en la vida profesional también vale mucho la pena estar como, ser curiosos, pues entonces creo que Sí. es importante esa parte, ¿no? Y tienen que ser curiosos y tienen que continuar estudiando. Digo, ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial, a los ingenieros viejos como yo, pues nos está costando un poquito de trabajo. Pero imagínate, si no sigues preparándote, te va a comer, la inteligencia artificial te va a comer. Entonces, tienen que seguirse cuestionando el por qué, tienen que seguirse preguntando el por qué y tienen que seguir buscando la forma de hacer una ingeniería más limpia, más sostenible, más legal, más ética, más ecológica, más pensando en las futuras generaciones, pues, ¿no? Sí, claro. Y bueno, entonces cuando terminas la carrera de ingeniería civil, ¿te brincas directamente a la maestría o hay como un interprofesional? No, hay un interprofesional. Terminé la carrera de ingeniería civil y empecé a trabajar como residente con la primera empresa que confió en mí, que hoy por hoy el dueño, el ingeniero Toranzo, sigue siendo un gran amigo mío. Él me dio la primera oportunidad y empecé como residente de obra durante pues casi un año. Yo empecé a trabajar con el ingeniero Toranzo en agosto y me salí en mayo para poder entrar a la maestría, porque la maestría empezaba en agosto, entonces yo paré. En mayo terminó el proyecto que yo traía y le dije, ya no le continúo porque me voy a estudiar la maestría. Entonces me fui a estudiar la maestría y el primer semestre de la maestría me lo aventé de estudiante de tiempo completo. Pero luego ya me invita a trabajar Cemex al laboratorio de control de calidad y ahí se selló mi destino. Ahí conocí al concreto y ya no hubo vuelta atrás. Es mi marido maltratador. Me exige tiempo, me exige concentración, me exige todo, pero yo creo que el tiempo que trabajé en Cemex fue uno de los mejores tiempos que trabajé. Aprendí muchísimo y conocí al concreto como tal, pues, ¿no? Ya trabajando ahí. Entonces fue a partir del segundo semestre o donde ya comienzas tanto a estudiar como a trabajar. ¿Cómo lograste balancear esta? O sea, es muy exigente, ¿no? Muy complicado porque, digo, la vida laboral, tú sabes, en la ingeniería no tiene palabra de honor. O sea, el tiempo laboral, tú puedes empezar a trabajar muy temprano con la idea de terminar temprano y te pueden dar las muchas horas de la noche y tú continúas trabajando, ¿no? La ingeniería es una rama que te enseña mucho, pero también es una rama que te pide mucho. No es una rama fácil, pues. Pero, afortunadamente, Cemex siempre apuesta, esa es una de las cosas que yo le admiro a Cemex, siempre apuesta a que su gente continúe trabajando y continúe preparándose. Entonces yo me iba muy temprano a la universidad, de 7 a 9 de la mañana me iba a la universidad, a las 9 me iba al trabajo y luego salía del trabajo a las 6:30 más o menos para llegar a las 7 a la escuela y me estaba en la escuela de 7 a 10 de la noche.
Entonces llegaba en la noche a hacer tareas, llegaba a todo y el día siguiente otra vez párate temprano. Sí fueron 2 años muy pesados, pero fueron años muy gratificantes porque no solo aprendía de ingeniería ambiental, sino que también aprendía muchísimas cosas de ingeniería dentro de la empresa esta que te digo que yo trabajaba y pude compaginar lo que yo estaba estudiando con esta empresa. Entonces me permitieron, mi tema de tesis fue precisamente relacionado con el ambiental y las plantas de concreto y para mí fue como llegar al paraíso donde la gente me permitía continuar estudiando y ellos a su vez asumían parte de esa carga que yo tenía, ¿no? Y al final a los dos nos sirvió, pues, ¿no? Ok. En Cemex, cuando comienzas, ¿cómo fue todo este procedimiento dentro de esa empresa? ¿Qué puestos tuviste, por ejemplo? ¿Qué labores hacía? Bueno, yo entré como laboratorista a Cemex. Mi trabajo era tomar todo el control de calidad interno de Cemex, es decir, yo tomaba muestras, hacía análisis de agregados, hacía muestras de concreto, atendía ciertos clientes que requerían que estuviera la gente de control de calidad ahí. Yo entré a control de calidad a Cemex. Estuve en Cemex trabajando casi 10 años, trabajé con Cemex y me dediqué a la parte de control de calidad. Luego me pasaron a las operaciones como jefe de planta. Fueron los peores 2 años de mi vida. No hay más. O sea, yo no puedo con la operación, no es un tema que me agrade mucho. Y cuando se abrió el puesto de jefe de laboratorio, dije yo me regreso a control de calidad. Para mí el control de calidad es un área que tiene mucho que aprender, tienes muchas vertientes, tienes que conocer muchas cosas, pero también yo creo que el control de calidad es una de las más puras, porque no hay puntos intermedios, cumple o no cumple, pasa o no pasa, o sea, no hay como puntos intermedios, pero sí hay decisiones que tienes que tomar con base en tu experiencia y con base en tu criterio, ¿no? Por eso yo creo que para mí la calidad es el punto de mayor interés en mi desarrollo profesional. Siempre, después de esos 2 años terribles en la operación que juré no volver, todo mi desarrollo profesional ha sido en el control de calidad. Y para mí es de las mejores formas de aprender ingeniería, porque empiezas a tener contactos con gente que se dedica a la hidrología, con gente que se dedica a las estructuras, con gente que se dedica a la geotecnia, con gente que continuamente tienen que tener control de calidad muy pegado contigo y entonces te permite tener mucha comunicación con otras ramas de la ingeniería y de la arquitectura también y te permite aprender un montón de normas. Sí, claro. ¿Nos podrías platicar un poco más por qué son importantes esos procesos de calidad y qué son? Bueno, mira, los procesos de control de calidad es asegurarte que lo que tú estás suministrando está cumpliendo con lo que las especificaciones requieren. Entonces, en el área de control de calidad empezamos desde lo más básico, como son los agregados, hablando de concreto, con los agregados, para que tú conozcas primero si el agregado es óptimo o no para usarse en concreto. Yo creo que el concreto es una de las materiales de la construcción más nobles que hay y de los más malentendidos que puede haber en la ingeniería, ¿no? El concreto, yo siempre les he dicho, no es lineal. El concreto es, siempre les digo a mis alumnos y a la gente que me rodea, imagínense que el concreto es un ente vivo, que se ve afectado por muchas cosas. Entonces, cuando tú tienes una material del cual van a depender vidas, porque una falla estructural dependen vidas humanas. Tienes que asegurarte que cumpla con los requisitos, que cumpla con la resistencia, que cumpla con los módulos elásticos, que cumpla con todo aquello que garantice la seguridad de la estructura, pero sobre todo la seguridad de la gente que vive ahí. Platicábamos la Inge Reina y yo sobre el tema de las normas y nosotros decíamos que en la industria de la construcción las normas no son normas, sino que son estándares. Así los identifica la ley como estándares. Cuando los catalogan como estándares, no son obligatorios. Mientras que las normas oficiales mexicanas son obligatorias. Y yo le decía a ella, yo no logro entender cómo es que la construcción no son normas obligatorias.
hay vidas humanas en juego, pues, o sea, hay gente que vive en esas estructuras que en un problema va a morir. Lo vimos ahora con Poza Rica, ¿no? La gente muere en esas cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos procesos muy controlados de control de calidad, puedes asegurarte que el producto cumpla y puedes conocer cuáles son sus características reales para que el estructurista o el arquitecto o quien sea el responsable de diseñar sepa con certeza que lo que él calculó se va a cumplir. Yo creo que las normas deberían de ser una materia obligatoria en la universidad. Deberían darte, vamos a darte normativa 1, normativa 2 y normativa 3, porque para todo hay normas, pero raramente las conocemos todos los que estamos involucrados en la industria de la construcción. Así es. Sí, me estoy muy de acuerdo con esto de que pues las vidas humanas dependen y lo vemos en eventos climáticos, naturales, en Ciudad de México cada vez que tiembla y afortunadamente se están actualizando estos reglamentos, pero creo que vale y es muy interesante y vale mucho la pena aprovechar todos estos pruebas, muestreos y procesos de calidad que están en ambientes controlados, digamos, en donde todavía no salen a exponerse como a las condiciones reales operativas, y pues que garanticen toda esta calidad, esta seguridad. Y bueno, pienso que en algún momento todas estas pruebas fueron empíricas, ¿no? Pensando en 200, 300 años, en donde decían, bueno, pues ponle tanto de esta piedra o ponle tanto de esta, ¿no? Y poco a poco, pues afortunadamente creo que ya tenemos estos laboratorios y estos procesos para evitar el prueba y error, que es muy costoso, no solamente a nivel económico, sino a nivel de vidas humanas. Sí, afortunadamente las pruebas de laboratorio cada vez están más amplias. O sea, ahora hay pruebas de laboratorio que hace 20 años o 30 años nosotros pues ni por la imagen nos pasaba, ¿no? Todas están basadas en condiciones físicas, en eventos físicos, que eso te da una garantía de que cuando tú sometes, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando hay una prueba que nosotros hacemos al concreto que está relacionada con la durabilidad del concreto. Y entonces no es un tema que a la construcción le interese. A la construcción le interesa cada vez resistencias más altas para poder hacer edificios cada vez más altos, sin entender que el concreto está sometido a condiciones ambientales que pueden acabárselo en cuestión de meses, ya no digamos años, ¿no? Y ahora ya hay pruebas que te permiten evaluar la durabilidad del concreto, hay pruebas que te permiten evaluar la capacidad, por ejemplo, de pilotes, ya hay pruebas que antes no teníamos ni la menor idea. Las pruebas han evolucionado y las pruebas convencionales también han evolucionado. Antes, como tú dices tú, las hacíamos muy empíricas. Ahora hay principios físicos que te dicen por qué lo tienes que hacer, cuál es el trasfondo de esa prueba, qué buscamos con esa prueba y qué nos dice el resultado, ¿no? Porque hacer una prueba cualquiera puede hacerla, pero definir qué te está diciendo el resultado, esa es otra cosa muy distinta. El hecho, por ejemplo, de que tú tengas un revenimiento alto y que tú como ingeniero digas, me va a afectar en la resistencia, es porque tienes el conocimiento de que esa agua adicional que le pusieron ya llevó al traste la relación agua-cemento, ¿no? Entonces, son pruebas que todos deberíamos saber, no solamente el del laboratorio, porque generalmente, déjate mando a la gente de calidad, no me mandes a mí, mejor enseñémosle a todos de dónde viene esto y por qué es tan importante que hagamos un buen control de calidad, ¿no? Sí. Ahora, el control de calidad, como yo te decía, no tiene puntos medios, pasa o no pasa, pero es ahí donde tu deber como ingeniero es que tú entres y hagas toma de conciencia o apliques criterios y digas, a ver, sí, no está cumpliendo, pero tampoco está como para demoler o como para... No está así, pues. Es ese conocimiento del control de calidad el que te permite tener esa serie de criterios, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que es muy importante hacer en el concreto mucho a nivel profesional. Todavía se le tiene un poco de miedo o respeto al concreto y hay quienes prefieren el acero, dicen que está más estandarizado, pero pues creo que es cuestión de tiempo para como volver a
Bueno, de todos modos diría que el concreto pues ahí sigue y va a seguir estando, ¿no? No creo que ni muy pronto vaya a desaparecer de las estructuras. ¿O qué opinas? No, yo honestamente no creo. Yo creo que el acero y el concreto van a ir de la mano durante mucho tiempo más, pues, ¿no? Si bien es cierto que se han creado nuevos materiales, también es cierto, por ejemplo, que en nuestros últimos años las grandes empresas constructoras, o más bien, no las constructoras, sino las grandes empresas que se dedican a fabricar productos de construcción, dígase cemento, dígase concreto, dígase acero, han estado trabajando intensamente con ingenieros en nanotecnología para crear nanotecnología. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, ya tenemos cemento con nanotecnología, que hace 10 años no era ni siquiera el sueño de alguien en la cabeza, ¿no? Y esa nanotecnología le da características muy distintas al cemento, al concreto, al acero, a los aditivos, a todo lo aquello que usamos. Pero sí creo que el cemento y el concreto, juntos de la mano, jamás van a terminar de separarse. Honestamente, no le veo que yo un camino de fin para el concreto, no, por el contrario. Creo que el concreto, al igual que todos los materiales, ha ido avanzando. Ahora ya tenemos concretos translúcidos, por ejemplo, o tenemos concretos con nanotecnología que los vuelve impermeables, o tenemos concretos con nanotecnología que los vuelve durables a 100 años, tipo de esas cosas, ¿no? Yo creo que lo que tendríamos que hacer es trabajar en equipo con los ingenieros químicos y los ingenieros en nanotecnología y en biotecnología para crear concretos, cementos, aceros, agregados, todo aquello que nosotros necesitamos para construir, que sean más duraderos, más sustentables, más empáticos con el medio ambiente, pero que nos permitan tener estructuras de ingeniería de mucho mejor nivel. Sí, definitivamente. Y creo que lo vemos en el día a día. Las estructuras no son ni 100% acero, ni 100% concreto. Hay una especie de híbridos en donde la estructura tal vez principal es de concreto, pero el concreto es reforzado y es acero. Es correcto. Entonces, o también cuando, al revés, cuando la estructura principal, marcos, columnas, contravientos son de acero, pero la cimentación pues también puede ser de concreto, o las losas, los entrepisos, una losa acero, ¿no? Ya también hay así como estos combinados. Entonces creo que coincido con lo que mencionas, y también muy de acuerdo con que hagan equipo o estemos muy de la mano la ingeniería civil con esta ingeniería bioquímica. Biotecnología, nanotecnología e ingenieros químicos. Ingenieros químicos para lograr estos materiales pues cada vez más eficientes y también amigables con el medio ambiente, ¿no? Correcto. Porque creo que es un punto que hemos descuidado mucho, que cada vez tenemos más conciencia de ello, ¿no? Pero pues sí vale la pena empezar a pensar en los recursos naturales también. Es correcto, sí. Sobre todo para las nuevas generaciones. Uno como sea llama más para allá que para acá. Pero las nuevas generaciones necesitamos nosotros como ingenieros en este momento garantizar que esas futuras generaciones van a tener dónde vivir, cómo vivir bien, porque luego no pensamos más allá en acabar la estructura e irnos, ¿no? Tenemos que pensar sobre todo en las futuras generaciones, jóvenes y niños. Sí, claro. También nos platicaba un profesor en la universidad que decía que cuando él estaba estudiando o empezando su vida laboral, le tocó estar en una obra de carreteras en donde el ingeniero a cargo pues decía, pues aquí vamos a hacer un camino, pero hay árboles, no pasa nada, tú túmbalos y va a ser más fácil. Entonces él decía, pues a partir de ahí fue como de pues darse cuenta de que pues no, hay que hacer también equipo con la naturaleza, ¿no? Y pues que al final de cuentas es para nosotros, o sea, nosotros somos quienes estamos respirando ese aire, somos quienes estamos teniendo esos campos de cultivo, si tú quieres, o no sé, pero al final del día, pues es para nosotros y te decimos que cuidamos la naturaleza, pero pues nos estamos cuidando al final de cuentas a nosotros, ¿no? Es correcto. Ok. Regresando a la parte profesional, ¿qué sigue después de Cemex? ¿Cómo continúas? Bueno, después de Cemex, me voy a la empresa de Cruz Azul, a Concretos Cruz Azul, en el mismo sentido, siendo gerente de control de calidad. Te digo que cuando yo entré a Cemex y regresé al área de control de calidad, ahí se selló mi destino. Ya no hubo
ya no hubo otra vuelta para mí. Y me voy a Concretos Cruz Azul. Ahí duré, la verdad, honestamente, duré poco tiempo porque se abrió la gran oportunidad de irme con una empresa que en ese momento era muy nueva, era muy naciente, pero traía las mejores obras de infraestructura en ese momento del país. Y entonces me invitaron como gerente regional, ya no como jefe de laboratorio, sino como gerente regional. Y pues me voy a esta empresa, PCM, y creo que fue de las empresas a las que, digo, yo a todas las empresas en las que he estado, les tengo un profundo amor, ¿no? Yo oigo a compañeros que dicen, no, yo les tengo un profundo amor a todas las empresas, porque en esas empresas yo aprendí un montón. Si bien es cierto, no me lo dieron gratis, fueron muchas jornadas de muchas horas, yo aprendí muchísimo y creo que yo les estoy profundamente agradecida por todo lo que yo aprendí. Y me fui a PCM, que fue una empresa que me permitió participar en unas obras de gran envergadura a nivel nacional. Y eso, si bien fueron años de mucho viaje, fueron años de jornadas maratónicas, fueron los mejores años profesionales de mi vida. Los mejores hasta el día de hoy. Claro. ¿Nos podrás platicar un poco sobre estas obras? Pues mira, me tocó con PCM, participé en la obra El Baluarte, que es, en ese momento, era el puente atirantado más grande del mundo, no hablemos de América Latina, del mundo, que permitió la conexión comercial entre el occidente y el oriente del país, que anteriormente no había. Fue una obra que yo a todo mundo le digo, todos los ingenieros civiles de este país deberíamos de poder participar en una obra de ese tamaño, de esa envergadura. Fue una obra monumental, el Puente del Baluarte, que implicó conocimientos no solo de ingeniería y no solo de concreto, sino nos obligó a aprender de vivir en condiciones de obra, que generalmente eso, pues sale uno a las 6, se va a su casa, te echas un baño, allá no había forma. Nos tocó aprender de trabajar en condiciones climáticas complicadas, hasta con nieves en algunas ocasiones. Con esa misma empresa me tocó participar en los colados, los que hasta en ese momento eran los colados monolíticos más grandes del país. Uno de 6,000 metros cúbicos y otro de 10,000. 9,800, 10,000 metros cúbicos, sin parar. Me tocó participar en todas las obras para los Panamericanos que se realizaron aquí en Guadalajara. Me tocó participar desde el principio en Plaza Andares. ¿No? Todavía llego y digo, yo me acuerdo cuando yo recorría la obra 20 veces al día, en todos los corporativos de la zona de Andares nos tocó participar. Entonces, la verdad es que cuando terminamos la obra del Baluarte, cuando finalmente colamos el último metro cúbico y bajamos la planta, yo recuerdo que llegué y le dije a mi papá, ya me puedo morir, ya participé en la obra más grande, no creo volver a participar en una obra de ese tamaño. Y no me equivoqué, hasta el momento he participado en otras grandes, pero nada como el Baluarte, pues, ¿no? Okay. Y todavía está ahí, pues, ¿no? Ya no es el más grande, no es el más alto del mundo, pero todo fue ingeniería mexicana, todo, de principio a fin fue ingeniería mexicana. Sí, un proyecto muy admirable a nivel internacional que en su momento pues salió en programas y programas de ingeniería como megaestructuras y superestructuras. Ajá, y en el Discovery Channel. Ajá. Muy estudiado, y entonces el mundo empezó a voltear hacia acá, ¿no? Y creo que al día de hoy pues es un proyecto que a todos nos habría gustado participar y sí. No en cualquier, o sea, ya sea en cualquier puente, pero el Puente Baluarte, muy interesante también, y pues sí, también de aquí rescataría que, como lo mencionaste, todo es ingeniería mexicana, todo viene de lo hecho en México, y creo que pues el mensaje que podemos rescatar es que en México hay cosas que se están haciendo muy bien, que somos personas muy talentosas, muy comprometidas con nuestro trabajo, gente de gran conocimiento, de gran experiencia, de gran trayectoria, y pues hay muchísimas obras que se han hecho con manos mexicanas y talento y conocimiento mexicano que
te digo, la gente de los países vecinos o de Europa, donde gustes, voltearon a ver hacia acá, ¿no? Fíjate que a mí me tocó participar en una ocasión en una obra no tan grande aquí en Guadalajara, pero la persona que lo comandaba era un español, o es un español, no creo que se haya muerto, pero es un español. Y cuando él recién llegó a México, la verdad es que el trato que nos daba a la gente que estábamos inmersos en ese proyecto no era tan bueno. Tirando a malo, ¿no? Y en una ocasión me dijo, mira, es que yo necesito un concreto. Me dijo, a ver, déjame te explico. Como si yo fuera una niña tonta que no supiera lo que me estaba hablando. Yo me quedé callada porque finalmente él era el cliente y cuando me lo explica le digo, ay, por Dios, eso es un concreto autoconsolidable. Hace 30 años los estamos haciendo en México, o sea, ahorita te lo preparo. Se lo preparamos en ese momento y después se acercó y me dijo, me estoy impresionado. Yo pensé que los ingenieros en México no estaban al nivel de nosotros, dijo, y ya me di cuenta que están a nivel de japoneses. Le dije, yo he tratado muchísimo con japoneses porque me ha tocado colar grandes naves industriales con japoneses. Le dije, y traen mejor nivel técnico que los europeos. Le dije, y son otro nivel de persona. Y él me decía, yo me sorprendí de veras porque yo pensé que ustedes no traían estos niveles y ahora me rodeo de puro mexicano y doy cuenta que me están dando una paliza. Dijo, porque sí saben de lo que están hablando, sí son ingenieros, sí tienen el conocimiento técnico. Dijo, no, dijo, me callaron la boca. Él mismo me lo dijo a mí, Sí. pues, ¿no? Sí, claro, pues creo que la ingeniería mexicana está a nivel de cualquier otro país. Sí. Hemos mencionado en otros capítulos que no solo hoy, sino también, por ejemplo, aquí en Guadalajara, pues se hizo en 1944, se movió un edificio. Con Matute Remus, o la Torre Latinoamericana que se construyó por ahí de 1950. La Torre Pemex en los 2000, ¿no? Entonces, pues no es algo que se venga haciendo hoy, o sea, la ingeniería mexicana tiene bastante trayectoria. Nada más es pues echarle una leída ahí a la información que tenemos en internet y pues nos vamos a dar cuenta de que estamos a cualquier nivel y hay conocimiento y de todo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo que los ingenieros mexicanos no tenemos nada que pedirle a ninguno de ellos. Digo, a mí he tenido la gran bendición de tratar con coreanos, con japoneses, con alemanes, con españoles y con estadounidenses, iba a decir gringos, no, estadounidenses, y no traen nada nuevo que enseñarnos. Honestamente te lo digo, no traen nada nuevo que enseñarnos. Es decir, nada de vanguardia, nada que tú dijeras, a mí jamás en México se me hubiera ocurrido, no. La verdad es que han venido a tropicalizar nada más en las condiciones de México, en hacerlo en México, pero los ingenieros mexicanos rápidamente agarramos el rollo rápidamente y no requerimos mucho, ¿eh? Honestamente, creo que estamos a muy buen nivel de ingeniería, muy buen nivel de ingeniería. Así es, sí, pues creo que lo vemos incluso a nivel universitario, ¿no? Los profesores, la calidad de plantilla docente que son muy buenos y los profesores no solamente están dando clases, sino que ya están en los congresos o que ya fueron y dieron conferencias y que tienen luego sus empresas y, o sea, la gente. Y también me gustaría hablarlo fuera de la ingeniería, ¿no? También pues que nos creamos que en medicina, en derecho o en cualquier otra profesión, pues hay talento y hay gente bien, bien preparada. El mexicano es muy, pues muy chambeador y demasiado conocimiento. Hay de sobra, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo tenemos gran pasión por aprender, ¿no? Tenemos grandes áreas de oportunidad, sobre todo en la industria de la construcción. Yo no digo que somos perfectos. Finalmente estamos inmersos en una cultura latina, que eso sí no me ha tocado verlo en otras culturas, pero en la cultura latina sí somos muchos del que no tranza no avanza. Y creo que es una gran área de oportunidad, pero no solo en la ingeniería, sino en todas las áreas. Pero creo que la ingeniería civil o la ingeniería de construcción en México tiene a los mejores profesionistas. Claro. De verdad que, de veras. Y los nuevos estudiantes, yo convivo mucho con estudiantes de la UDG, de la UP, del ITESO. Los nuevos estudiantes traen unos empujes impresionantes, ¿no? Traen mucho empuje de aprender, de conocer, de involucrarse. Y ahora con toda la tecnología que tienen a la mano, no, pues el cielo es el límite para ellos, ¿verdad? Sí, definitivamente.
Entonces, bueno, después de participar en todas estas obras tan icónicas a nivel internacional, me platicas que en este momento estás ejerciendo una presidencia, ¿no? En este momento soy la presidenta del American Concrete Institute de la delegación Jalisco. Somos un equipo de profesionales, no solo ingenieros civiles, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros químicos, que estamos con la pasión de hacer el conocimiento de la forma diaria sobre todo los estudiantes, aunque también nos involucramos mucho con los profesionistas ya en línea. Nuestro principal conjunto, nuestra principal comunicación, queremos que sean los jóvenes, los nuevos ingenieros, arquitectos, ingenieros incluso químicos, ¿no? Que ahora lo platicábamos hace rato, nosotros dos decíamos que la ingeniería civil no puede vivir aislada de la ingeniería química, por ejemplo, porque traemos materiales que reaccionan químicamente. El acero reacciona químicamente con el medio ambiente, el concreto, el asfalto reaccionan químicamente y requerimos gente de conocimiento químico que nos ayude a ser mejores. Con los arquitectos, que aunque siempre traemos ahí como una rivalidad malentendida, la verdad es que los ingenieros no seríamos, yo por lo menos, no sería capaz de crear ese tipo de diseños, ¿no? A mí mientras funcione y esté cuadrado no me importa. Pero debemos trabajar en comunicación. Y en este momento en el ACI tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros químicos, que nuestro objetivo es promover el conocimiento y promover la comunicación, porque el ACI es a nivel internacional, ¿no? Pertenecemos al American Concrete Institute, que es a nivel internacional, tiene certificaciones a nivel internacional. Una certificación de ACI te permite trabajar en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo. Y es una certificación que implica mucho conocimiento físico, mucho conocimiento teórico, mucho conocimiento de pruebas de control de calidad, volvemos a lo mismo, y nos interesa que la gente se una con nosotros en la búsqueda de esa dispersión del conocimiento, pues, ¿no? Nos interesa compartir el conocimiento con los compañeros. Así es. Tocaste una parte muy importante, que es la parte estudiantil, estos capítulos que existen dentro de las universidades, y lo comentábamos hace unos momentos. Creo que es muy importante y de gran valor no dejar solo al estudiante, ¿no? Y pues lo vemos en las universidades, que a veces el estudiante se puede sentir un poco como con miedo, ¿no? Que no saber a dónde arrimarse o a quién preguntar, y platicamos que es pues muy valioso pues tenderles como la mano y decirles, sabes que aquí estamos, te podemos ayudar en lo que puedas, ¿no? Bueno, también mencionas que das clases, ¿no? Doy En el clases, ITESO. sí, doy clases en el ITESO, en la carrera de ingeniería civil, doy clase de tecnología de concreto, no podía ser otra cosa, ¿verdad? Tenía que ser tecnología del concreto, y yo creo, digo, a lo mejor maestros de otras carreras o de otras clases podrán decir que yo estoy equivocada, pero yo no creo en educar a nuestros jóvenes basado en el terror. O sea, eso de que los amenacen con reprobarlos, de que los hagan sentir tontos, de que esa parte conmigo no va. Puede ser porque tengo una hija de edad universitaria y yo no quisiera que a mi hija la trataran de esa manera. Puede ser porque veo a mis estudiantes, pero yo estoy convencida, a lo mejor estoy mal porque no soy pedagoga, ¿verdad? Soy ingeniero, pero creo que la mejor manera de educar o de enseñarles a los nuevos estudiantes es a través del amor, de la empatía, del ponerte, recordar que tú fuiste estudiante y que había muchas cosas que no sabías y que no podías preguntar o que no querías preguntar porque te iban a decir, pues ¿estás tonto o qué? Pues sí, lo desconozco, soy estudiante, ¿no? Entonces yo creo que mi papel como maestra es desde el amor, desde el compromiso, llevarlos a adquirir conocimientos. Yo doy una materia que en teoría debería de ser una parte teórica, una parte práctica. Conmigo la parte teórica son 2 o 3 clases, no más de eso. Todo lo demás me los llevo afuera. Porque yo creo que la ingeniería, o sea, el que tú aprendas bien de ingeniería,
no solo está en el salón de clases, sino está afuera, en la obra, ensuciándote de concreto, de acero, de asfalto, para que conozcas exactamente qué es lo que está pasando. Que era lo que yo te decía, que cuando yo salí de la carrera dije, no, pues sí, en mis libros esto se veía pan comido, ya estoy aquí y me están comiendo a mí porque no estoy entendiendo nada, ¿no? Y yo creo que en el ACI estamos buscando unir a los jóvenes. Mira, tenemos ahorita 2 capítulos estudiantiles, el de la UDG y el de la Universidad Panamericana, que han hecho maravillosos papeles en las competencias nacionales e internacionales. Este año acaban de irse a Monterrey, acaban de regresar los capítulos estudiantiles en un concurso sobre concreto celular, si mal no recuerdo, y llegaron con el lugar 15 y 16 de a nivel nacional. O sea, hicieron un excelente papel y son jóvenes que hicieron 20,000 pruebas, que estuvieron bien comprometidos. Entonces, lo que nosotros queremos en el ACI no es solo jalar profesionales ya de la industria, sino jalar a los jóvenes, que encuentren en nosotros un lugar donde preguntar, donde cuestionar, donde pedir que les enseñemos y que nosotros seamos capaces de enseñarles. El conocimiento ahí está, y hay mucho conocimiento. Y como decimos, los ingenieros mexicanos tenemos muchísima experiencia que queremos compartir. Entonces, como parte del ACI, lo que queremos es compartir ese conocimiento, ayudarles a certificarse, por ejemplo, para que puedan ellos irse a trabajar a cualquier lugar, a Dubái, a donde quieran irse a trabajar, que no los limite la falta de conocimiento, ¿no? ¿Cómo fue que desarrollas estas habilidades de enseñanza, de paciencia, de empatía? Porque es cierto que en la ingeniería pues no se nos enseña a tener todo eso. Yo creo que al contrario, o sea, hay, pues todavía diría que hay mucho profesor enseñando desde el terror, desde la amenaza, desde, súper duros. Entonces, yo también coincidiría en que el camino adecuado para el alumnado no es ese. Pero entonces, pues en ingeniería no se desarrolla, pero ¿cómo fue que lo aprendiste? Fíjate que a lo largo de mi vida profesional me ha tocado dar mucha capacitación. Y yo creo que esa cuestión de dar capacitación, pues no es lo mismo enseñar, decirle a alguien, ven, te enseño, que decir, a ver, vamos a hacer una cuestión formal de enseñanza, ¿no? Y entonces me ha tocado capacitar a gente de nivel, sin ánimo de nada, de nivel sociocultural o de conocimiento muy bajito, hasta gente de maestrías o doctorado. Y ese proceso de ver cómo aprendían de manera distinta me hizo entender que la forma tradicional de enseñanza no a todos les aplica, en primera. En segunda, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba estudiando, como te comenté, yo soy muy curiosa y soy muy metiche. Esa es la verdad, yo soy muy metiche. Y entonces yo sí era muy contestona con mis maestros, ¿no? O sea, si yo iba y les preguntaba, oye, esto, y me decían, ay, pues que no te lo sabes, yo les decía, no, por eso estoy estudiando, porque no lo sé, y vengo a que tú me lo expliques porque no te lo entendí. ¿Estás tonta? A lo mejor, pero no te lo entendí. Entonces, una de dos, o yo estoy tonta o tú no te supiste explicar. Entonces, cuando a mí me ha tocado capacitar y me ha tocado enseñar, me he puesto en esa Lucía de 20 años que quería comerse el mundo con conocimientos y que los maestros, yo tenía un maestro en ingeniería que yo llegaba y le preguntaba y me decía, por eso las mujeres en la cocina, las mujeres son de cabellos largos e ideas cortas. Siempre me lo dijo, siempre me lo dijo. Las mujeres son de cabellos largos e ideas cortas. Y me pongo en ese papel de esa joven de 20 años y digo, yo no quiero que me traten mal, quiero que me enseñen y quiero que me enseñen bien y quiero que me resuelvan mis dudas, no me traten mal. Yo creo, y lo comentábamos tú y yo hace rato, la vida laboral no tiene nada que ver con la vida estudiantil. O sea, son dos panoramas totalmente distintos. Y tú sales de la carrera queriéndote comer el mundo a puños. Y cuando llegas al primer trabajo, te dan unas cachetadas de realidad que dices, ¡ay, Dios mío! Y entonces me pongo en ese papel y digo, ya el mundo los va a tratar muy mal. La vida laboral se van a encontrar con gente grosera, gente prepotente, gente que los insulte, como para que yo todavía en su formación los agreda.
no creo en eso, no puedo con esa formación. Para mí, creo que la formación de jóvenes, sobre todo de jóvenes, es a través del amor, es a través de la comprensión. Tengo un compañero en el ITESO que me dice, eres una maestra, mamá. Probablemente sí, los veo como mis hijos más que como alumnos, y yo como madre no quiero que me los maltrate. No puedo con el maltrato al estudiante. No es algo que corra en mis venas. Sí, no, pues me habría gustado que todos mis profesores pensaran de esa forma y que fueran muy empáticos y muy amables y muy corteses. Que diría que sí sí es una mayoría, pero pues también hay otro donde y ciertos maestros, o por ejemplo, al menos en el sistema educativo tradicional de la UDG, había ciertas materias donde decían mecánica de sólidos 1 la da tal profe y tal profe. ¿Y a cuál recomiendas? A ninguno. A ninguno. Porque este es así, este reprueba a todos y luego este es así también, este ni va y no sé qué. Entonces, ay, pues, ¿qué hago? Entonces hay a veces cuellitos de botella donde no hay para dónde hacerse y pues a veces ni siendo autodidacta, porque hay profesores que de un inicio dicen, ¿sabes qué? Todos tienen 60 y aún así hagas lo que hagas no vas a pasar de ahí. Entonces dices, bueno, pues, ¿y dónde queda el aprendizaje? O sea, exacto. Yo les digo a mis alumnos, cuando llego el primer día de clase, les digo, el barco, el Queen Elizabeth es el barco más grande del mundo. Pero el más grande de todo el universo soy yo. Conmigo ya tienen el 10. Lo único que necesitan es venir a clases, hacer sus prácticas. Y la verdad es que hasta el día de hoy, tengo ya varios semestres dando clases, pues mis alumnos me quieren y salen con aprendizado. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que me buscan después. Oiga, maestra, fíjese que tengo esta duda. Eso habla de que generan confianza en que yo no los voy a maltratar, ¿no? Yo te digo, este maestro que a mí me decía, no, Lucía, las mujeres a la cocina son mujeres de cabellos largos e ideas cortas. Me hizo la vida de cuadritos y luego era el único maestro que daba 3 materias seguidas. Así es que 3 semestres seguidos me lo encontré y los 3 semestres fue un martirio con ese maestro. Pero yo llegué un día a la casa y le conté a mi papá, porque incluso un día me dijo, tú eres una niña de papá, yo no sé qué estás haciendo aquí. Así me dijo, eres una niña de papá, yo no sé qué estás haciendo aquí, ni nunca vas a ejercer. Recuerdo que ese día llegué y le dije a mi papá y mi papá me dijo, bueno, tienes 2 opciones. O le atoras y le demuestras que lo que él te diga no importa, o buscas cambiarte de carrera. No, le dije, es que esa no es una opción. Ah, bueno, pues mamacita, ya sabes qué es lo que hay que hacer, ¿no? Finalmente las 3 materias que cursé con él las saqué con 10. No me preguntes cuántas noches no dormí, pero eso a mí, ese maestro en especial, a mí me marcó mucho, porque dije, yo no aprendí, o sea, saqué 10, pero no fue una materia que yo aprendiera, ¿me explico? Fue una materia que memoricé con afán de sacar buena calificación, pero no fue una materia que disfruté, ni fue una materia que aprendí. Y sin embargo, hubo materias que mis maestros eran mucho más relajados y les aprendí un montón. Entonces, yo hoy quiero que mis alumnos aprendan, que creen esa sensación de curiosidad, de decir, ¿por qué? ¿Qué voy a lograr? ¿Cuál es el objetivo? Y pues creo que no me ha ido tan mal en ese sentido. No, pues qué gusto saber que hay una gran historia de éxito, ¿no? También, retomando ese tema, considero un poco delicado, incluso al día de hoy, creo que en la parte de la ingeniería no tenemos tan abierta la mente. Y pues ahorita nos platicarás. También quisiera preguntarte cómo notas ese contraste de hace unos años con la actualidad, que es referente al papel de la mujer en la ingeniería. Fíjate que hemos dado grandes avances en cuanto a la presencia de la mujer en la ingeniería. Cuando yo estudié ingeniería, de topógrafo nos graduamos 2 mujeres y de civil me gradué yo. Aunque entramos varias, terminé graduándome yo. Las demás, a la mitad o al principio de la carrera, optaron por carreras de ingeniería como más convencionales, ¿no? Es decir, se fueron, por ejemplo, a sistemas o a ese tipo donde la presencia de la mujer no insulta tanto al hombre. A mí en la carrera sí no me fue tan bien, te voy a ser muy honesta, porque pues yo era la única mujer. Entonces, por ejemplo, cuando íbamos a hacer las prácticas de topografía, llegábamos, nos bajábamos todos de la camioneta
y decían mis compañeros, nos echamos un volado a ver quién se lleva el equipo y tú perdiste. Y entonces yo tenía que cargar con Estadal, con Teodolito, con todo. Y yo soy una mujer que no le gusta decir, o sea, no le gusta que la hagan sentir menos. Entonces yo le decía, ya a mí me pelas la reata, yo me lo llevo. Y me lo llevaba, ¿no? Sí finalmente fui la que se graduó con mejor promedio de todos ellos. Les di la vuelta con el promedio a todos. Pero sí veo ahora con mis alumnas, por ejemplo, ha habido semestres en que he tenido más alumnas que alumnos y eso a mí me da mucho gusto. Actualmente, por ejemplo, la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles está bajo el mando de la ingeniera Mirna. El colegio está haciendo gran trabajo la ingeniera Mirna. La Unión Jalisciense de Ingenieros está bajo el comando de la ingeniera. Entonces, hay mujeres que están llegando a la ingeniería, que están marcando la diferencia y ya nos estamos visibilizando. Sin embargo, yo te voy a decir una cosa. Todos los años de ejercicio profesional, nunca fui acosada. Eso yo no me voy a poner en papel de víctima, nunca. Pero siempre he sido muy dura. Entonces, rápidamente les aplacaba el humo y entonces no les permitía el acoso. Pero la discriminación... Hoy por hoy, Cristian, con 52 años, 30 de ingeniero, hoy lo he sentido más que en otras épocas. O sea, hoy llego, por ejemplo, a ciertas obras y me dicen, bueno, es que la señora, y ha habido veces que le he tenido que decir, no soy señora, soy la ingeniera Lucía. Por favor, no me trates con, no fue mi intención. No, sí fue tu intención. Desde el momento en que me dices señora, cuando tú y yo estamos discutiendo un tema de ingeniería, ¿por qué me tratas de señora? No soy señora, soy la ingeniera Lucía. Hoy, con 52 años, lo siento más que en otras épocas de mi vida. Pero veo un gran avance. Ya veo muchas alumnas. Por ejemplo, el capítulo estudiantil de la UDG tiene grandes estudiantes mujeres trabajando muy duro en el capítulo. Eso a mí como mujer, como ingeniera de vieja usanza, me hace que mi corazoncito se llene de amor y de bondad y digo, ay, vamos avanzando. No ha sido un camino fácil y no creo que para las nuevas ingenieras sea más fácil todavía, pero yo espero que no sea tan complicado como los que tuvimos que trabajar nosotros, ¿no? Okay, sí. Y creo que gran medida tiene que ser en la forma en que tú como mujer te relacionas con tus compañeros de trabajo. Si tú empiezas a ver a tus compañeros ingenieros como enemigos, ya perdiste. No hay forma, porque ellos no van a querer hacer equipo contigo. Yo te lo decía, en el Puente El Baluarte éramos 2 gerentes, yo de control de calidad y el ingeniero Pedro de control de operaciones. Si no hubiera estado el ingeniero Pedro, el Baluarte hubiera sido más complicado de lo que es. Y él y yo trabajamos tan de la mano, tanto tiempo, que yo te puedo decir que para él, el que yo fuera mujer no era una diferencia. Y me he encontrado a lo largo del camino muchos ingenieros así, que para que yo sea mujer, para ellos no es una diferencia, ¿no? Pero también me he encontrado con ingenieros que, oiga señora, no soy señora. Pero creo que las mujeres están ganando terreno y creo que los hombres, sobre todo los jóvenes de ahora, están entendiendo que no venimos a pelear con ellos, que venimos a trabajar en equipo con ellos, a complementarlos en ellos. Yo eso es lo que espero de mis estudiantes. Yo lo veo con mis estudiantes, las mujeres no tienen un trato preferencial, trabajamos todos igual, pero los compañeros, cuando hay mujeres, buscan hacer equipo con ellas, en ese entendido de tener una sinergia más sana. Creo que nos falta mucho, pero creo que hemos logrado grandes cosas. O sea, ahorita el ACI, el Colegio de Ingenieros, la Unión Jalisciense de Ingenieros y la de Ingeniería Hidráulica también es una mujer ingeniero. O sea, los grandes puestos de ingeniería en este momento somos mujeres. Y eso habla mucho del gran avance que hemos tenido, no solo las mujeres, sino también los hombres, que han aprendido a convivir con nosotros en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. Gracias por compartir todo eso. Creo que es un tema que hace falta dialogar socialmente. Y mi lectura de todo esto es que
se vive no solo a nivel ingeniería, sino a nivel cultural, al menos en México y tal vez Latinoamérica, y no sé si mundialmente también, pero se ve, no sé, en otras profesiones también. Y pues creo que es cierto lo que mencionas, que ha habido un gran avance, pero estamos, o sea, falta todavía por llegar como a una verdadera equidad en todos los sentidos, ¿no? Otro tema que considero un poco delicado y de alta relevancia es la autoconstrucción. ¿Qué opinas respecto a este tema? Pues mira, yo creo que como ingeniera de control de calidad, la autoconstrucción es lo que más terror me da. Te lo digo honestamente. Digo, la autoconstrucción existe. Eso es un hecho. Ha existido desde que el hombre es hombre y no creo que vaya a dejar de existir, ¿no? Pero sí creo que la autoconstrucción requiere regulación inmediata, pero ya. O sea, es urgente que se meta una regulación en la autoconstrucción. Y la gente que hace autoconstrucción te dirá, no, pues es que ustedes, los ingenieros, los arquitectos, todo quieren ganar. No es eso. O sea, yo lo veo desde el punto de vista de control de calidad y de normas. Volvemos a lo mismo, hay vidas humanas en juego. Y no es lo mismo que te calcule, por ejemplo, un segundo piso o un tercer piso en tu casa, te lo calcule y te lo revise un ingeniero civil experto en estructuras, ¿no? Porque entendamos que los ingenieros civiles tenemos conocimiento de mucho, pero requerimos especializarnos en ciertas cosas, ¿no? Y entonces para eso está el estructurista. Y el estructurista debería revisar si aguanta o no aguanta, porque ahora hay temblores, porque ahora hay huracanes, porque ahora, digo, siempre ha habido, pero últimamente están cada vez más fuertes, ¿no? Los huracanes, lo acabamos de ver con el tema de Poza Rica, en Veracruz, mucho tiene que ver con el manejo que se ha hecho de la infraestructura para contenerlo. Y entonces ponen a gente que no tiene el conocimiento mínimo necesario a diseñar estructuras. O sea, imagínate una casa diseñada por tu compadre el albañil, viene un temblor, que cada vez tenemos más temblores en Jalisco, aunque no son de la magnitud de México, ha habido algunos que se han sentido fuertecitos, y se les caiga esa casa y muera gente. O sea, eso es un tema que debería regularse, debería de exigirse que la autoconstrucción no sea tanto autoconstrucción, que haya revisiones estructuristas, que haya revisiones estructurales, que haya revisiones de control de calidad, que se aseguren que está en cumplimiento. A mí lo que más terror me da de la autoconstrucción son las vidas humanas en juego. O sea, yo no podría vivir si alguien muriera por un error en mi desarrollo profesional. Y esto de la autoconstrucción es jugársela, es jugarse la vida en un volado, honestamente te lo digo. Yo creo que deberíamos de forzar a la autoconstrucción a pegarse cada vez más a la ingeniería, a las normas, a los reglamentos. Aunque hay reglamentos, por ejemplo, el reglamento de construcción de Guadalajara o de Zapopan es muy viejo, tiene muchos años, o sea, ya no es ni siquiera aplicable para la realidad que tenemos ahora en el Estado, ¿no? Ya no hablemos del país, hablemos del Estado. Entonces, hijo, creo que la autoconstrucción sí debería de someterse a mayor regulación. Ok, sí coincido con lo que mencionas. Y me llama la atención algo o sea, estos puestos donde hay personas no capacitadas para ejercer ciertas actividades, que en este momento pues hablamos de estructuras, ¿no? Pero ha habido casos en donde cierta celebridad está en puesto de hidráulica, o sea, y dices, pues, ¿qué hace esta persona ahí, no? Como que creo que en tema gubernamental también, pues hay de repente incongruencias, ¿no? Es correcto, sí, es correcto. Y yo creo que los puestos de clave en el gobierno relacionados con la ingeniería deberían estar cubiertos por ingenieros. Es decir, por ejemplo, obras públicas debería de ser un ingeniero con maestría en movilidad ciudadana, ¿no? Ahorita, por ejemplo,
Tenemos sitiada la ciudad. Yo no sé cómo te ha ido con el tráfico, pero ha estado de locos porque tenemos sitiada la ciudad. En todos lados hay construcción. Obviamente entendemos que viene el mundial, obviamente entendemos que está, pero es que esas obras deberían de estar de mejor forma, de mejor organizadas, vaya, ¿no? Entonces yo creo que los puestos donde se requiere conocimiento de ingeniería debería de ser obligatorio que fueran ingenieros. No poner licenciados, no porque estén demeritando su carrera, no, ni mucho menos. Pero acá no estás hablando de cosas que puedes subsanar tomando cursos o... Acá estás hablando de ingeniería que requiere fundamentos físicos, que requiere... Y tú tienes que tener el conocimiento para enfrentar esos retos, pues, ¿no? Entonces... Pues ahí están las consecuencias, ¿no? Ahí están las consecuencias de tener gente no preparada en puestos claves. Así es. Sí, y lo vemos pues sí al día a día en el tráfico, en las inundaciones, que empieza a chispear y ya se inundó, ya no podemos, ya no sé, el carro ya se quedó detenido, hay un sinfín de síntomas que la ciudad está padeciendo y creo que gran parte es de eso, que los puestos técnicos no están siendo ocupados por personas técnicas. Por personas técnicas. Están en otro, o sea, pues los licenciados o gente pues, que no necesariamente apta, que como dices, no es por demeritarles, pero pues no, o sea, no me imagino a un ingeniero haciendo una operación de páncreas, ¿no? Porque, pues, ¿qué hace ahí, no? O tomando decisiones sobre la pandemia, por ejemplo, ¿no? Así es. Que un ingeniero civil estuviera tomando decisiones sobre en qué momento nos encierran o en qué momento... Pues no es nuestro conocimiento, pues, ¿no? Y creo que esa parte nos hace falta mucho trabajo. Creo que en ese sentido sí hace falta mucho trabajo de reglamentación sobre todo. Porque reglamentos hay, normas hay. O sea, esa parte de las normas, todo está normado, pues. Tú investiga, o sea, piensa en algo que tú dices, ¿esto cómo lo evaluarán? Hay una norma que te dice cómo debe de cumplir, qué pruebas se tienen que hacer. Entonces, la información está. El tema es que no saben interpretar esa información porque no tienen el conocimiento técnico que requerimos, ¿no? Sí. Y creo que tanto en la autoconstrucción como en el gobierno debería de haber gente técnica con el conocimiento y la experiencia para tomar decisiones sanas en beneficio de la población. Así es. También creo que algo de lo que se carece mucho es de ingenieros legislando o haciendo leyes. Sí. Sí, ¿no? Sí, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la ingeniería está muy abandonada por la parte jurista o por la parte de la legislación, ¿no? Creo que no sé si deberíamos de estudiar leyes o si debería de tener ciertas materias de leyes, pero creo que la ingeniería a nivel de jurídico está muy abandonada, está muy suelta, está muy en la idea de, no, ellos son técnicos, ellos que se dedican a lo suyo, pero debería haber legislación en cuanto a ingeniería se refiere. Sí, sin duda. Claro, y creo que se puede ver desde las materias, si acaso recuerdo haber tomado, o sea, derecho no recuerdo ninguna materia, no sé si, al menos el no dejé, pero, y tampoco normativa. Entonces, los compañeros que iban como a la parte política, o sea, como que se les notaba como que organizaban y todo esto. En algún momento escuché un comentario también de un mismo compañero que decía es que la persona que está haciendo esos, como que es más extrovertida, pues no es necesariamente la que domine más la parte técnica. Entonces, quienes están entrando en esa parte política no necesariamente dominan los temas que se requieren dominar y por eso pues están estas carencias donde pues a lo mejor sí es un ingeniero civil quien está tomando cierto puesto, pero no necesariamente es la persona más capacitada. Es ¿no? correcto. Entonces creo que desde la universidad valdría la pena empezar a ver estos temas y pues estaría padre ver a alguien de procesos de calidad que tiene toda una vida trabajando en eso, pues en puestos públicos y tomando decisiones que pues certeras, ¿no? Y no dejárselo a la suerte. Y pues luego nos preguntamos, oye, pero ¿por qué hay tanto tráfico? Pues bueno, la respuesta
tal vez esté por ahí, ¿no? Que Ujú. no hay gente tomando las mejores decisiones y pues se padece socialmente de eso. Es correcto. Digo, ahorita, por ejemplo, con el tema de López Mateos, ya ves que está muy en auge ahorita López Sí. Mateos, yo me he dado cuenta que la sección de estructuras del Colegio de Ingenieros Civiles, si estoy equivocada, que alguien me corrija, pero he estado escuchando que están haciendo encuentros, que están haciendo planteamientos, porque inicialmente a la forma más populista que pudieron dijeron, ¡ay, vamos a poner un segundo piso! Sí. Y entonces los ingenieros estructuristas del estado dijeron, no es la solución, no es la forma, estructuralmente esto no funciona. O sea, hay ingenieros preocupados en ese sentido. Hay muchos ingenieros que están preocupados en ese sentido, pero que no encuentran el foro donde expresar sus preocupaciones y donde expresar la visión técnica del asunto, ¿no? Yo la carretera Chapala la transito casi diario y yo decía, es que esta obra era extremadamente necesaria. Nadie cuestiona eso. Lo que se cuestiona es la planeación de la obra. O sea, no puede ser posible que hagamos hasta 4 horas del aeropuerto a periférico. A mí me ha tocado. Y dices tú, es que ¿por qué no escucharon a un profesional que se dedique al urbanismo, que les diga, a ver, esto tiene que atacarse así? Están cerrando una ciudad de millones de habitantes y la están encerrando. Y esto pasa porque la gente que está tomando decisiones puede no tener tanto conocimiento técnico. Así es. ¿No? El día que cerraron, que se inundó Adolfo Horn, que la gente duró 24 horas arriba de los camiones, yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que no pensemos en la gente. Como yo te insisto, hay vidas humanas. O sea, para mí siempre ha sido un cuestionamiento de por qué las normas de construcción no son obligatorias. Hay vidas humanas en juego. Sí. Los edificios de Infonavit, por ejemplo, cuando tú revisas la estructura y revisas, dices, ay, no es cierto. O sea, hay vidas humanas, hay hombres, mujeres, niños, bebés en esas viviendas, ¿no? Y deberíamos de tener como mayor presencia en cuanto a la toma de decisiones y de legalidades. Estoy totalmente de acuerdo contigo, nos hace falta. Y yo creo que más nos hace falta, y yo la metería como materia obligatoria en la universidad, normas. Que la gente, los nuevos estudiantes, los nuevos profesionistas conozcan de normas, de reglamentos, porque hay un montón de información, pero no la usan, pues, ¿no? Entonces yo pondría una materia de normatividad obligatoria. Sí, de sí o sí, que ya los nuevos ingenieros estén saliendo con ese conocimiento. Con esa preparación, sí, sin duda. Hay un tema muy relacionado a esto que es la ética. ¿Cómo consideras que dentro de la ingeniería se debería aplicar correctamente? Mira, yo creo que de la industria de la construcción tenemos a grandes ingenieros, mentes muy brillantes en la ingeniería, pero también tenemos mexicanos con mucha pobreza mental que creen que la única forma de avanzar es transando, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido a la ingeniería nos hace falta mucho trabajo, mucho sobre la ética. Porque si bien es cierto que hay gente con mucha ética, también te encuentras gente que no tiene ni siquiera la idea de lo que estás hablando. Gente que está ejerciendo de estructuristas sin ser estructuristas. ¿No? Yo siempre, cuando me dicen, oiga, Inge, ¿cómo ve? Yo no soy estructurista, te comunico con un estructurista porque no me las voy a dar de estructurista. Y creo que así encontramos a muchos profesionales. Creo que deberíamos de trabajar, la parte de la ética debería de ser, pero volvamos a lo mismo, nos hace falta mucha presencia de ingenieros en la parte legal del asunto, ¿no? Deberíamos de tener leyes que nos obligan a tener un comportamiento ético más digno. Te das cuenta, por ejemplo, que en ciertas obras te piden un porcentaje del monto, que no es correcto, o sea, porque finalmente quien termina pagando ese dinero extra es la gente. Entonces, sí creo que nos hace falta mucha parte de la ética, mucha. Creo que te encuentras
por cada ingeniero ético te encuentras 3 o 4 que no tienen como muy claro esa parte de la ética. Deberíamos de ser capaces de poder denunciarlos ante las autoridades y que se procediera en contra de esa gente que no tiene el conocimiento o la aplicación ética de su trabajo. Pero también creo que eso viene desde casa. Sí. ¿No? Entonces, siempre van a encontrar una forma de transear, aunque tú tengas leyes muy estrictas. Si desde casa no les enseñas que la ética es lo primero, difícilmente lo vamos a poder lograr. Creo que deberíamos de tener un cambio sustancial en los nuevos jóvenes y creo que ahí los maestros tenemos una gran responsabilidad de enseñarles un comportamiento ético a nuestros alumnos desde ese punto, ¿no? Sí. Pero sí creo que nos hace falta mucho en ese camino. Sí. Coincido, creo que en la lectura de que es cultural, viene desde casa, desde la educación. Pues digo, nos quejamos mucho que la corrupción y que esto y lo otro, pero pues en el día a día tenemos ciertas prácticas también, que pues valdría la pena voltear hacia adentro y pensar, oye, allá son muy corruptos, pero yo persona, ¿lo seré o no? Entonces, esos valores, esas materias de valores que enseñan en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, pues hay que tomárnoslas un poco más en serio y pues que tienen un porqué, ¿no? Como platicamos en un inicio, todo tiene un porqué y pues vale la pena, sí, la amistad, el patriotismo, lo que tú quieras, pero también la honestidad, la responsabilidad y todo lo que viene de la mano. Y digo, no, o sea, sé que es importante en todas las áreas, pero hay donde hay vidas humanas. Hay vidas humanas. Y pues decimos, ¿no? Pues los doctores que también hacen su juramento, ¿no? Pero pues en ingeniería también es muy importante la parte ética. Sí, creo que la parte de nada sirve que tengas todo el conocimiento técnico y que seas técnicamente el mejor del mundo si tu parte ética no te ayuda. O sea, no son compatibles, no son compatibles la inteligencia y el trabajo honesto con una falta de ética, no son compatibles. Y si bien es cierto, eso viene desde casa, como bien lo dices tú, ya somos adultos, deberíamos de ser capaces de hacer un alto y decir, a ver, introspecta, o sea, hacia adentro y pregúntate, ¿lo que estás haciendo es correcto o no? No, pues no es correcto. Bueno, entonces ya sabes qué es lo que hay que hacer, pues, ¿no? Pero nos es más fácil justificarnos y decir, es que todo el mundo lo hace. No porque todo el mundo lo haga, es correcto. Esa es la parte que nosotros tenemos que tener muy claro. No porque todo el mundo lo haga, es correcto. Y como tú dices, muchas veces en el día a día, por la misma forma social en la que vivimos, cometemos actos que no son tan éticos y que al final del día dices tú, Dios mío, no debí haber hecho eso, ¿no? Pero sí creo que deberíamos de trabajar más no a forzar a la gente a hacer algo, sino a forzar un comportamiento más ético. Sí creo que debería de venir desde la escuela, sí creo que deberíamos de hacer un juramento, porque vuelvo a insistir, hay vidas humanas. En la arquitectura y en la ingeniería civil hay vidas humanas en juego. Lo hemos visto, ¿no? Se desploman los edificios y murieron no sé cuántos, y dices tú, es que si hubieran hecho un buen cálculo estructural, o si hubieran usado buenos materiales de calidad, porque esa es otra cosa que encontramos mucho en la construcción, ¿no? Que cambian los materiales de muy buena calidad por materiales más baratos. En el entendido de que es la forma de ganar más, no es así, pues. Hay vidas humanas en juego. Entonces, creo que sí deberíamos de tener una legislación más estricta pero sobre todo, nosotros como ingenieros deberíamos entender que no es compatible una ingeniería limpia con actos de falta de ética, ¿no? Claro. Sí, hace falta mucho. También hay un gran camino por recorrer. Bueno, Lucía, con esto estamos acercándonos a la parte final y antes de cerrar me gustaría agradecerte por todo esto que nos estás compartiendo, todo lo que estás aportando, no solamente en este capítulo, sino profesionalmente y académicamente y en toda tu trayectoria. Pues agradecerte por todo eso. Creo que es mucho de gran valor, es muy importante lo que estás haciendo y muy interesante. Entonces, pues eso, agradecerte y también por tu tiempo, por haber venido, por hacer un espacio en tu agenda, por regalar
a regalarme un par de horas para dedicarle a la grabación. Y pues creo que va a ser muy útil para las personas que están interesadas en la ingeniería civil, en la construcción. Y creo que también poco a poco la gente se está interesando, o sea, externos a la ingeniería civil, están volteando a ver un poco hacia acá. Entonces, pues agradecerte por todo eso. Y pues también felicitarte por todo lo que estás haciendo, lo que has logrado. Creo que es de admirarse. Entonces, pues sí, muchísimas gracias. Y para llegar a la parte final, quisiera preguntarte que sé que has participado, ya nos contaste en obras demasiado importantes, pero de las estructuras en el mundo, o de las obras en el mundo, ya existentes, ¿en cuál te habría gustado participar? Uy, mira, de las ya existentes la tengo muy clara, la presa Hanover en Las Vegas. Ok. Esa, yo siempre he dicho que el día que yo pueda viajar a ver esa presa, será lo primero que podré ir a ver. Se me hace una presa que aunque tenemos nosotros una en México, que es el Infiernillo, si mal no recuerdo se llamaba el infierno, yo creo que la presa Hanover en Las Vegas, veo fotos y yo digo, qué trabajo de ingeniería se aventaron ahí. Es una presa que a mí me hubiera gustado participar, que me gustaría poder verla en físico. Pero yo creo que la presa Hanover en Las Vegas. La presa Hanover. Sí. Ok. Si pudieras darte un consejo a ti misma de Lucía que estaba empezando su etapa universitaria, profesional, o incluso un par de años atrás, ¿qué consejo te darías a ti misma? Yo creo que le diría, no cedas, sí es el camino, la ingeniería te va a dar todo, la ingeniería a mí me lo ha dado, me ha quitado mucho, pero me lo ha dado todo. Yo estoy profundamente agradecida con la ingeniería, profundamente agradecida con todas y cada una de las empresas con las que he trabajado y en las que estoy trabajando ahorita. En este momento, por ejemplo, estoy trabajando con Grabase, que es una empresa familiar que ha crecido mucho y que yo he participado en ese crecimiento, he sido parte de esa empresa que ha crecido y es una empresa que me abrió los brazos y me dijo, vente aquí conmigo en un momento complicado de mi vida, y con G&B, que es un laboratorio de materiales que desarrolla mucha investigación y que la gente de G&B me dijo, vente, aquí tienes un lugar, y que yo me he sentido como en casa con la gente de Cemex, con la gente de Cruz Azul, que he participado. Yo estoy profundamente agradecida con la ingeniería y yo le diría a la Lucía de 20 años, sí es el camino, sí es por donde quieres irte. Nomás estudia más estadística. Yo creo que eso sí le diría, estudia más estadística porque la vas a necesitar mucho. Estudia más estadística y no cedas. El camino al final vale la pena. La ingeniería al final te va a dar todo lo que tú estás buscando. Ok, muy bien, muchas gracias por ese consejo y enseñanza clave. ¿A quién te gustaría ver en este podcast? Uy, mira, yo tengo la fortuna de rodearme de muchos grandes ingenieros, arquitectos, pero yo creo que sería muy interesante que escucharas a la ingeniera Reina Sandoval. Se ha dedicado gran parte de su vida al control de calidad, pero sobre todo a la parte normativa. Si alguien sabe de normas es la ingeniero Reina. La ingeniero Rocío, que ha hecho un estupendo papel en geotecnia. Es yo le digo, eres geotecnia de nacimiento. O sea, tú naciste con la geotecnia en las manos. Y al ingeniero Florencio González. Okay. Creo que el ingeniero Florencio te podría dar el punto de vista de la ingeniería como empresario. Que esa es una rama de la ingeniería que no todos tenemos muy claros, ¿no? Sí. Cuando estás estudiando ingeniería, te dicen, ¿qué vas a hacer? Y no, yo estructurista, no, yo de carreteras, no. Y yo no, en mis años que estudié ingeniería, nadie dijo, yo quiero ser empresario. Y hoy hay grandes ingenieros civiles empresarios que pueden enseñarnos, y creo que el ingeniero Florencio podría ser uno de ellos. Muy bien, pues les extendemos la invitación desde este momento. Estaría muy padre que pudieran estar por acá compartiendo su conocimiento y experiencias. Gracias por las recomendaciones. ¿Te gustaría mandar algún saludo? No, pues primero que nada agradecerte la invitación. A mí me gusta muchísimo compartir mi conocimiento, las experiencias que he tenido
con la gente que me lo pide, sobre todo con los jóvenes. Me gusta mucho rodearme de jóvenes porque alimentan mi alma, alimentan me sacan de ese estrés del trabajo diario y me hacen ver que todavía hay jóvenes ingresados en la ingeniería. Me gusta mucho poder compartir con los jóvenes. A mí, a donde me inviten a compartir, yo con mucho gusto voy. Que a conferencias sí, yo voy. Porque creo que el compartir estas experiencias les ayuda a ellos a entender que el camino de la ingeniería sí es y sí está, ¿no? Agradecerte que me hayas invitado. Espero que la información que hoy compartimos le sirva a alguien. Si trae un ingeniero más a este camino, ya estamos del otro lado. Claro que sí. ¿No? Sí. Entonces, no, agradecerte. Muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias a ti, un gusto tenerte también. Disfruté bastante la plática y pues creo que sí va a ser de gran valor para las nuevas y las no tan nuevas generaciones. Espero que algo bien se está haciendo con la difusión de la ingeniería en general. ¿Dónde podemos escribirte, seguirte? Bueno, la verdad es que mis redes son como más de tipo personal, no tanto de ingeniería, pero si gustan contactarme, pueden mandarme un mensajito a mi teléfono. Él es el 3332-009107 o a mi correo electrónico personal, porque el del laboral llega mucha información laboral y la verdad es que casi siempre les doy mi personal para este tipo de cosas. Es Lucy con C y con Y, López con Z, 80 @hotmail. Todavía soy Hotmail. Imagínate la edad que tengo, pero todavía funciona. Okay. Entonces, por si gustan contactarme. Ok, muy bien. Pues ahí están los medios de contacto. Los estaremos poniendo en la descripción y van a aparecer por acá arribita para que pues te escriban. Entonces, pues nada, muchas gracias nuevamente por todo este tiempo, muchas por gracias. todo lo que lo que nos compartes, tus experiencias, tu trayectoria, consejos y demás. Lo valoro mucho. Muchas gracias. Genuinamente, muchísimas gracias. Entonces, pues con esto estaremos cerrando de manera formal y oficial ahora sí el capítulo de hoy, capítulo número 21. Pues recordarle a toda la gente que estamos en todas las plataformas de streaming y también redes sociales para que nos escuchen y sigan y compartan. Entonces, pues, Lucía, muchas gracias nuevamente. Al contrario, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.